días, estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo están los bellos estudiantes del quinto? ¿Cómo está Benjamín, Paloma, Almendra? ¿Cómo están? ¿Cómo está Gris, Emanuel, Agustín? ¿Cómo están? ¿Cómo está Damaris, Mateo, Javier? Espero que todos me estén diciendo ¡bien! Bueno, vamos a comenzar nuestra clase grabada el día de hoy de la asignatura de... A ver, veamos. Me voy a mover a ver si adivinan. ¿De qué será? De la asignatura de lenguaje y comunicación. ¿Y qué veremos hoy? Vamos a ver la novela, así que vamos a comenzar, por supuesto, con nuestro objetivo de la clase. Nuestro objetivo de la clase es identificar características de la novela a través de PowerPoint para ampliar su conocimiento en los géneros literarios. Vamos a conocer sobre las novelas, así que mucha atención. En este nuevo semestre indagaremos un poco más en el género narrativo. Para ello conoceremos una amiga muy cercana a los cuentos. ¿Quién será? Muy cercana a los cuentos es la novela. Así que vamos a conocerla un poco más. Recordemos que los cuentos y las novelas pertenecen al mismo género narrativo. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Es el género literario mayor. Por lo tanto, es el género literario narrativo. Recuerden. La novela, la acción se amplía a muchos ámbitos. Por ejemplo, la relación que se da entre los personajes. Cómo piensan, cómo sienten, cómo evolucionan y se relacionan con el mundo ficticio en el que viven los personajes. Por ejemplo, aquí tenemos un personaje de una novela, ¿cierto? La novela suele tener una extensión y complejidad mayores que el cuento. Se caracteriza por la libertad en la expresión. Este subgénero no tiene límites. Muy importante, ojo, no tiene límites y puede contener desde diálogos con clara intención dramática o teatral hasta fragmentos líricos o descriptivos. En síntesis, la novela puede recurrir a distintas formas de expresión literaria. ¿Qué les parece la novela interesante para seguir aprendiendo? Sí, ¿cierto? Vamos a ver algunas dimensiones. A ver. Los subgéneros novelescos son numerosísimos. Por ejemplo, tenemos novelas históricas, aventura rosa, policíaca, tenemos novelas de acción, novelas psicológicas, de caballerías, de amor, de tesis y novelas sociales. ¿Qué tipo de novela les gustará a ustedes? Les cuento un secreto, a mí me gustan las novelas de amor. La tía es romántica, así que le gustan las novelas de amor. A ver, a Emanuel, a Benjamín, ¿qué tipo de novela les gusta? Paloma, Almendra, ¿qué tipo de novela les gusta? A ver, ¿cuál será? A ver. Yo me imagino que a las chicas puede que les gustan, como a mí, las novelas de amor. Ya los varones del quinto, yo creo que las de caballería, ¿cierto? Puede ser. La novela, la única condición que tiene es que esté escrita en prosa y que en ella intervengan unos personajes sobre los que se nos diga algo, que se desenvuelvan en un espacio y tiempo y que deben enfrentar multiplicidad de conflictos. Ojo, ¿alguien recuerda qué es prosa? ¿Recuerdan qué es una prosa? Bueno, lo vamos a ver. ¿Qué es la prosa? Es la forma habitual de escribir. No posee un ritmo especial. También las oraciones no tienen el mismo número de sílabas. Se escribe ocupando todo el renglón. No se escribe así, por ejemplo, cortito, no. Se escribe utilizando todo el renglón. Y los enunciados se disponen de forma continua. Esa es la prosa, para que lo recordemos. Yo sé que de repente a algunos se les puede olvidar el concepto, por eso es importante que lo volvamos a recordar.
Actualmente, la novela es el principal de los subgéneros literarios. La mayoría de los lectores solo leen novelas, lo cual se ve favorecido por un potente mercado editorial que en los últimos tiempos se ha volcado con esta modalidad literaria. Es decir, que actualmente la mayoría de los libros que están saliendo son novelas, ¿verdad? Aquí tenemos un montón de novelas. Algunas son muy entretenidas. La tía ha leído un par de estas novelas y son súper entretenidas. Espero que ustedes me cuenten qué novela les gusta a través del WhatsApp o a través de una llamada o en el consejo de curso me dicen y me cuentan qué novela les gusta a ustedes. Continuamos con las características de las novelas. Tenemos muchas características. Partimos por la 1. Relato de orden complejo y elaborado. Es decir, se toma en cuenta todos los detalles que presentan los personajes o el espacio donde se realiza la acción y se ahonda en ello. ¿Qué quiere decir entonces? Que se toma en cuenta todos los personajes y los espacios donde se desarrolla la novela. Continuamos con la característica número 2. La novela puede considerar un día o muchos días de narración. Esto es, que es posible que la historia aborde la vida de un personaje a lo largo de toda su existencia o solo se centre en un episodio de ella. Por ejemplo, en el desamor o amor de una persona o en toda la vida, por ejemplo, desde que era pequeño o hasta que era muy mayor o viejito, ¿cierto? Se centra en un proceso de la vida o en la vida extensa en general. Característica número 3. El tiempo de la narración puede variar, de modo que puede ser una historia que se cuenta de forma normal o que sea de un modo no convencional, es decir, que sepamos primero el desenlace o fin de la historia y empecemos desde la mitad, etc. Es decir, que no siempre va a ser convencional. A veces empieza desde el desenlace, ¿cierto? No desde el comienzo de la historia, del inicio. Cuarta característica. La multiplicidad de personajes en la novela puede hallarse pocos participantes o muchos de ellos, y estos serán los que la historia estime pertinentes, no teniendo todos el mismo grado de importancia dentro de la trama. Es decir, puede contar con un personaje o puede contar con varios personajes, ¿cierto? Por supuesto, no todos van a tener el mismo protagonismo en la novela. Característica número 5. La representación de los personajes responde a una imagen de mundo. Por lo tanto, deben ser verosímiles y cercanos a la realidad humana. ¿Qué verosímiles? Reales. Con la opción de ir evolucionando a medida que avanza la narración. Hasta la novela de orden más maravilloso encarna dimensiones de nuestra realidad. Es decir, que a veces también las novelas, por ejemplo, aquí tenemos una muy conocida que a la tía le encanta, El Quijote de la Mancha. Como les decía, es decir, las novelas pueden tener dimensiones o parte también de nuestra vida. Por ejemplo, nos pueden identificar en algún suceso que nos haya pasado en nuestra vida. Aquí tenemos la novela El Quijote de la Mancha y para adelantarle un poquito, nuestra actividad va a tener un fragmento de esta novela. Así que, ojo. ¿Qué novelas conocen ustedes? A ver, la tía quiere saber qué novelas conocen ustedes. Por ahí me estarán respondiendo. Si alguno me quiere comentar la novela que está leyendo o que le gustaría leer, me puede llamar al WhatsApp o enviarme un mensaje de texto para contarle. La tía está muy interesada de saber qué novela le gusta a mis estudiantes de quinto. A ver, ¿al Agustín le gustará alguna novela? El Benjamín, por ahí alguien me contó que estaba leyendo algo. A ver, ¿qué será Benjamín? ¿Será una novela? Paloma, Almendra, ¿le gustará alguna novela? Damaris. Sí, les gusta, maravilloso, igual que la tía. Ahora veremos un pequeño video para... Por ahí no va a ver. Ahí no resulta. Vamos a ver un pequeño video para fortalecer el aprendizaje. Voy a contar qué es una novela. El concepto novela viene del latín novus, que significa nuevo en italiano, y novela, que se refiere también a una novedad o suceso interesante. En definición, la novela sería una ficción narrativa extensa y compleja.
novela tiene una estructura narrativa que se basa en el planteamiento, nudo y desenlace. En el planteamiento de la historia se nos presentan los personajes, la situación, se comienza a vislumbrar la historia y el conflicto. El nudo es la parte central, la más extensa, en la que se lleva a cabo la acción que se plantea en la primera parte. Es decir, en el inicio se plantea una situación y en el nudo se pasa a la acción en vista de resolver la trama planteada. La última fase es el desenlace, en el que la trama se resuelve de una forma u otra, normalmente en forma de clímax. En el desenlace, los personajes y las situaciones se suelen ver sometidos a cambios visibles, debido a la intensidad de los hechos vividos a lo largo de la narración. Dependiendo de la acción que se desarrolla en la novela, podemos encontrar numerosos géneros, desde la novela caballeresca a la ciencia ficción, de la romántica a la de terror, de la de espionaje a la de novela negra. La novela es un mundo de ficción, es decir, crea su propio universo, y aunque ésta trate de representar el mundo, jamás llegará a igualarlo. En cuanto a los personajes, son uno de los pilares centrales sobre los que se construye una novela. Los personajes son los que viven e incluso en ocasiones los que narran los hechos que suceden en la novela, es decir, son el hilo conductor de la historia. Podemos encontrar diferentes tipos de personajes según su importancia en la historia. Por una parte, están los personajes principales, que son sobre los que se sustenta la trama de la novela. Otros serían los personajes secundarios, aquellos que tienen menos importancia, pero que de una forma u otra contribuyen a que la historia avance. Otra cosa muy importante es el marco escénico, que se refiere al ambiente físico y temporal en el que se desarrolla la acción. Existen dos aspectos fundamentales del marco escénico, el marco temporal y el marco espacial. En cuanto al tiempo, define la duración y sucesión de los distintos acontecimientos. Puede utilizarse un tiempo de narración muy diverso, desde un tiempo corto, unas pocas horas, a un tiempo largo, varios años. Así como también el ritmo narrativo, que puede ser rápido, cuando los hechos suceden de forma muy ágil y abundante, o lento, cuando la acción es más pausada, abundando en las descripciones y reflexiones. El marco espacial hace referencia al espacio físico en el que se desarrolla la acción, el lugar por el que se mueven los personajes. A veces puede resultar anecdótico para la narración y en otras ocasiones puede convertirse en un personaje más de la historia. Y suele distinguirse entre varios tipos: el espacio real, el espacio imaginario y el espacio fantástico. El espacio real se identifica con lugares que existen realmente. El espacio imaginario se refiere a lugares que no existen realmente, pero que tienen su base en espacios reales modificados o adaptados por la imaginación del autor. Y por último, el espacio fantástico, que son lugares sin existencia real alguna, nacidos única y exclusivamente de la mente del escritor. En este apartado cobra especial importancia el lenguaje descriptivo, que debe ser capaz de transportar la mente del lector al marco escénico de la novela, sin importar lo ajeno, disparatado o extraño que pueda resultar. Todos estos elementos se conjuntan para que la lectura de cualquier novela nos cambie la vida de diferentes maneras. Interesante el video, ¿cierto? A veces, como dijo la niña en el video, hay novelas que nos cambian la vida porque nos ayudan a ver diferentes percepciones que, como nuestra vida es tan rápida, sobre todo en estos tiempos, es tan ágil que de repente uno no se pone a pensar en ciertos detalles y de repente las novelas nos hacen darnos cuenta de eso. Así que los invito a leer alguna novela que les guste de algún género que acabamos de ver en el video. Como resumen en la clase, recordemos que vimos el significado de la novela, las características de la novela y las partes de una novela. Todo esto vimos en la clase de hoy y recordemos que nuestro objetivo era identificar las características de la novela a través del PowerPoint y video. Por lo tanto, nuestro objetivo está cumplido. Excelente. Espero les haya gustado nuestro video. Y ahora les voy a explicar la actividad. Como les adelanté un poquito en delante, es un fragmento del Quijote de la Mancha. Deben responder 3 preguntas y luego responder verdadero o falso. Pueden responderla en el cuaderno o en la guía y recuerden enviar las evidencias. Bueno, estudiantes,
La clase ha llegado a su fin, espero les haya gustado. Los invito a seguir viendo los videos de la tía porque los hace con mucho cariño para ustedes. Les envío un beso, un abrazo. Recuerden, antes de hacer la guía, lavarse las manos y cuidarse. Benjamín, Paloma, Almendra, Gris, Emanuel, por favor, ojo con esto. Ahora que autorizaron la salida de los niños algunos días de la semana, no se expongan. Si van a salir, usen todas las medidas correspondientes porque no quiero que se enfermen. Así que la tía les manda un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao, estudiantes.